Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437, dejaré el link de su perfil de Wattpad y de su Twitter/X, en la descripción del video. Libertad. Capítulo 17 y 18. ¿Quién te amará tanto? No se sentía muy conforme. Pasaron unos cuantos días, las patrullas ya no se extendieron por todo el territorio para evitar más ataques por parte de quien todos supusieron que fue el águila macho que invadió. También estuvo la mayor parte del día recorriendo y buscando, ya que de verdad no quería que estuviera merodeando por ahí todavía, porque estaba cerca, pero no era lo suficientemente estúpido como para volver a atreverse a entrar. Y tras la tormenta que finalmente cesó para la tribu, todo parecía volver a la calma. Te dije que iban a poder solos. La inquietud de Blue se vio opacada cuando la voz de la hembra sonó detrás de él antes de que se parara a su lado, meciendo ligeramente la rama. La atención de ambos se fue a no muchos árboles lejos, donde Eduardo estaba posado mientras comía. Ambas alas estaban envueltas en hojas, mientras le habían aplicado una combinación de hierbas y otras plantas para ayudarlo con las heridas y que sanaran lo mejor posible. Sería mejor si lo hubiera visto un veterinario. Eso es verdad, pero no los vas a convencer. Ambos se quedaron callados y por primera vez desde que se conocieron se sintieron incómodos entre ellos, muy diferente a la tensión por miedo que tenía Blue al principio con ella, y a pesar de todo tampoco era la misma incomodidad que surgió con Perla. Era Blue. Ambos hablaron al mismo tiempo, tropezando sus palabras, se miraron un instante antes de apartar la mirada, cada uno mostrando una señal diferente de buscar romper esa tensión. Habían estado muy ocupados esos días como para pararse a pensar sobre lo que ocurrió entre ellos. Tú primero, alentó Blue. Creo que estaría bien hablar en un lugar más privado. Blue estuvo de acuerdo y asintió en repetidas ocasiones. Esos días no salió del santuario y todo fue muy incómodo, considerando que Perla ni siquiera quería dirigirle la palabra más allá de disimular frente a sus hijos. Ahora mismo quería salir de ahí un rato, alejarse de todo. Además, no es que a alguien le importara verlo alejarse del santuario junto con ella. Mientras volaban a un lugar para hablar, la mente de Blue estaba hecha un caos. Estuvo pensando en lo que significaba aquel beso, que era lo que ella le transmitía y lo que él mismo sintió en el contacto. No le fue desagradable, de eso estaba seguro, pero removía muchas cosas en su interior y sobre todo, siempre le hacía acelerar el corazón solo de recordarlo. Lejos de la tribu y de cualquier interrupción, aterrizaron sobre unas rocas altas que daban a la orilla del agua. Blue vio sus reflejos borrosos en ella, aun si ésta se movía con turbulencia, le recordó las diferencias entre ambos. Se acostumbró tanto a su presencia que olvidaba que eran y sus posiciones naturales, que ella era un depredador. Finalmente Era rompió el silencio y se acercó un poco a Blue. No pude soportar verte así, el que casi te sucede algo, que un poco más y no te hubiera podido salvar, Simplemente no pude evitar besarte. Lo siento si fue inapropiado, tanto su expresión corporal y su voz se mostraban apenadas, pero no arrepentidas. Jamás diría que se arrepintió de lo que se atrevió a hacer, fuera o no a causa de un momento de desesperación. Sé que tienes esposa e hijos, continuó. Y que no debí de hacerlo, no quiero que esto arruine nuestra amistad ni nada por el estilo. Ella marcó una gran línea para sí misma y se juró no cruzarla. Blue tenía una familia y no debía de meterse en ello sin importar nada. Al final también era un ave monógama. Aun si el sentimiento que crecía en ella no estaba bien ni era posible, se mantuvo ahí junto a él y se atrevió a cruzar esa línea algunas veces, a pesar de tratar de controlarse. La gota que derramó el vaso fue el pensar que podía perderlo para siempre. Su cuerpo actuó por instinto, no solo en protegerlo, sino también en besarlo y sacar a la luz lo que sentía por él. Sería la burla de cualquier otra águila, amar a un pequeño guacamayo azul que a veces parecía no saber ser un pájaro. Me separé de Perla. Las plumas de su cabeza se levantaron con sorpresa ante su declaración. ¿Te separaste? Iba a ser la primera vez que escuchaba que un ave que solo tenía una pareja de por vida, se separaba de ella. Las cosas solo iban a mal en peor, es lo mejor para todos, soltó un suspiro triste. Pero, ¿tú estás bien? Se acercó más, se inclinó para estar a su altura mostrando una expresión preocupada. Habiendo estado afuera esos días no se enteró de nada, así que no supo el estado de Blue durante ese tiempo. El macho llevó sus ojos a su rostro observando su genuina preocupación. ¿Quién en ese lugar se preocupaba así por él? Quizá Linda, pero no sabía que estaba ahí. Sus hijos posiblemente, pero no del mismo modo que lo hacía ella. En ese momento, nadie amaba tanto a Blue como lo hacía Era.
Estoy bien, ya lo estoy. Los días que pasaron le hicieron darse cuenta que en verdad tomó una buena decisión. Pero eso ya no importa mucho ahora, sino, bueno, si quieres podemos olvidar lo que pasó, sugirió. No pienso forzarte a nada y menos cuando estás en un momento tan difícil. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, seré tu amiga y te apoyaré incondicionalmente. La hembra se sentía mal por tener en el pecho cierta egoísta alegría de saber que Blue dejó a su pareja y que ahora, técnicamente nada podía intervenir en sus acercamientos, pero sería horrible forzarlo en el pleno momento de su duelo. Ante tal declaración Blue movió las alas nervioso, por su mente pasó aquellos acercamientos y gestos que ella tuvo durante sus momentos juntos, donde la mayoría él lo tomaba como acciones amistosas o simplemente que ella no conocía el significado de ello al ser de diferentes especies. Desde cuando bueno, más bien que tú sentías algo o no sé si en verdad sientas, o sea, sí sé que sientes, obviamente, todo el mundo siente, ¿no? Se rió nervioso logrando confundirse más a sí mismo. Hera soltó una risa nasal antes de presionar el costado de su cabeza contra la de él, sus picos chocaban ligeramente. No lo sé, dijo en voz baja sin separarse. Quizá desde que vi a un pequeño guacamayo tratando de recuperar su cangurera de monos, quizá después cuando huía de mí mientras entrenaba y se esforzaba por hacerlo aprendido, o cuando lo veía animadamente comer la fruta que le llevaba sin importar ensuciar un poco su pico. Creo que realmente no importa en qué momento fue, sino que aún al día de hoy lo que siento sigue presente. Cada palabra y su cercanía solo desbocaban más su pecho que después de tantas inquietudes ahora se llenaba de una calidez que siempre estuvo presente desde que la conoció, pero que hasta ahora pudo llegar a su pecho. Blue y Perla aprendieron a quererse, aun cuando él se sintió atraído apenas la vio por primera vez, no se juntaron por amarse perdidamente ni con un sentimiento tan grande como para no ver a alguien más, porque al final en ese tiempo para ellos no existía nadie más. Pero Perla le demostró que ante no ser los únicos sí pudo apartar los ojos de él. Y ahora tenía un par de canicas rojizas que no dejaban de verlo, de quien se atrevió a enfrentarse a su propia especie, a quien en realidad debería de ver como una pareja, por él, porque su amor era tan desbordante que la mismísima naturaleza podía irse a la basura. No importa que no seamos iguales. ¿Por qué debería de afectar? Soy más pequeño. ¿Y? Blue solo quería reafirmar que no estaba volviéndose loco creyendo cosas que no, pero para ese punto era imposible que se equivocara. Siempre tuvo tantas cosas en la cabeza como para darse cuenta y sobre todo, para notar que el mismo sentimiento que Hera tenía hacia él, también lo estaba teniendo hacia ella. Aunque sea un torpe que no sabía volar y no sabe sobrevivir en lo salvaje. Eso es lo de menos, no cambia quién eres ahora o que yo dejé de verte como lo hago. Y sobre lo otro, no importa, al final, ¿no íbamos a irnos a Río? El recordatorio le hizo exhalar cortadamente. Era verdad, no iba a regresar a Río solo como lo imaginó en un principio, Hera estaba ahí y ahora entendía porque siempre estuvo dispuesta a dejar todo para irse con él. Se apartaron un poco, ahora él solo ver la cálida sonrisa de Hera y que significaba que lo amaba le hacía sentir esas mariposas en el estómago. Eso podría tardar un poco más. Recuerda que soy un depredador, Blue, agachó la cabeza para presionar su pico de frente contra el de él. Tener paciencia es una de mis buenas virtudes, ¿no crees? Deslizó su pico lentamente hacia un lado mientras los ojos de ambos se iban cerrando y tuvieron su segundo beso. Capítulo 18. Pláticas. Cálmate, Blue, cálmate, respira, caminaba de un lado a otro sobre la rama, inquieto. Rompiste con Perla y días después besaste a Hera, otra vez. Se cubrió el rostro con ambas alas, se sentía que se moría de vergüenza ahí mismo, como si hubiera regresado a ser un guacamayo en plena pubertad. No podía evitarlo, era obvio cuando Perla fue un todo al que le dedicó su amor, ahora podía dárselo a otra hembra, pero no sabía exactamente cómo volver a empezar. Aunque no quería que todo pareciera que fue planeado, romper con Perla para inmediatamente juntarse con Hera, así parecía que en verdad hubo una infidelidad antes de eso como lo acusaron. Inhaló y exhaló un par de veces, estirando un poco la parte de abajo de sus ojos para finalizar agitando la cabeza, iba a ser tonto que ahora se pusiera nervioso al lado de ella. Casi como si la hubiera invocado, divisó su gran cuerpo acercándose hasta que estuvo de pie a su lado. Buenos días, Blue. Buenos días. La hembra extendió su pata para mostrarle una fruta que había conseguido en el camino para él. Oh, gracias.
Recibió la comida de una forma tan tensa y robótica que ella no pudo evitar reírse por su reacción, incluso como se quedó mirando la fruta. Blue se inclinó para poner su pico justo al lado de su oído. Sabes que no tienes que estar nervioso cerca de mí, ¿verdad? Él susurró y sentir su aliento entre sus plumas hizo que el macho sintiera un escalofrío por todo su cuerpo y que sus plumas se esponjaran. Definitivamente ella lo estaba haciendo a propósito. Ese sí, lo sé, no estoy nervioso, PFF, ¿por qué lo estaría? Para disimular empezó a comer la fruta con calma y en respuesta a ella se movió para empezar a acicalarlo, esto lo cohibió, pero no negó el toque y trató de relajarse a sus caricias. Vamos a mi nido al atardecer. Lo que Blue acababa de morder lo acabó escupiendo ante la propuesta repentina. ¿Te tu nido? ¿Sí? Era ladeó la cabeza confundida. No es que no hayamos dormido los dos en mi nido antes. Quiero hablar contigo. La mente de Blue daba vueltas, ¿de qué iban a hablar? Supo disimular bastante bien la atracción que tenía hacia Blue, pero ahora que se confesó y sobre todo que fue aceptada, desechó cualquier idea de esconderlo, o al menos a él. Sí, nos veremos allá. El águila levantó la cabeza para mirar a lo lejos el pico amarillo que se acercaba hacia ellos. Poco después se levantó para moverse y colocarse justo detrás de Blue, con cada una de sus grandes patas al lado de él, donde volvió a defender haciendo que la espalda del macho quedara pegada en su pecho. ¿Y esto? Preguntó ante su peculiar acción. Solo es comodidad, sonrió. Segundos después el tucán apareció ahora a la vista de Blue, y aunque su sorpresa y curiosidad se hicieron muy presentes ante las posiciones de ambos, no preguntó nada. Tengo algo que hablar contigo, Blue, anunció justo antes de aterrizar. ¿Quieren privacidad? No, Rafael negó con un ademán de su ala. No es nada que se tenga que discutir en secreto. El carnaval se acerca en Río, los chicos y yo pronto volveremos, así que quería saber qué es lo que has pensado en hacer. Olvidó por completo el carnaval, e incluso un poco que los chicos estaban ahí con sus audiciones y que tarde o temprano tenían que volver. Ya no había nada más que hacer en el Amazonas, de todos modos su relación con Perla ya no existía y no estaba atado a quedarse. Levantó la mirada para ver a Era quien al sentir sus ojos le sonrió con complicidad. Blue tenía a alguien más con quien volver. Estaría bien regresar con ustedes, solo tengo que explicarle la situación a los niños y saber si quieren quedarse o volver conmigo. ¿No será complicado? Un poco, admitió con un suspiro. Se ven muy cómodos aquí y no sé si quieran estar lejos de su madre, si quieren quedarse está bien, voy a tratar de venir con regularidad. ¿Quieres que hable con Perla? Blue negó, no era necesario, ambos eran aves adultas y esperaba que al menos comprendiera que tenían que abordar la situación con calma por el bien de sus hijos. Además hablarlo pronto era lo correcto, no necesitaban aplazar más la situación. Era estuvo callada escuchando la conversación, simplemente divagando en cómo sería Río, pero levantó la cabeza y sus plumas de esta un momento, mirando en otra dirección con detenimiento. La acción no pasó desapercibida por ninguno de los machos. ¿Qué pasa? Ella se levantó y se hizo a un lado sin dejar de ver en la misma dirección, solo la apartó un momento para frotarse contra él unos segundos. No es nada, extendió sus alas. Es solo, aperitivos lentos no se desperdician. No te preocupes, vuelvo en un rato. No necesitaban preguntar qué era lo que significaba, y tampoco era un secreto que habían perezosos en el lugar. Era fácil de deducir, así que simplemente dejaron que se fuera. ¿Tienes algo con ella? Blue regresó la mirada de golpe ante la pregunta de la nada. No me lo malinterpretes, es solo curiosidad. Rafael confiaba en su amigo y no pensó que existió infidelidad antes de que rompiera con Perla, pero solo había pasado una semana desde que dejaron de ser pareja. Es complicado, no quería esconder ni siquiera era una relación oficial, le iba a dar tiempo de digerir su separación antes de ser más atrevida de lo que ya era, seguía actuando como antes, como amigos, pero que ahora rozaban a ser algo más. Así que de ese modo y de la mejor manera posible, buscó explicarle a Rafael la situación. Pero, hombre, el tucán suspiró frotando con el ala su alargado pico. Ella es un depredador, Blue, ustedes son muy diferentes. Eso lo sé muy bien, se abrazó una ala con la otra. Pero ella me quiere como creo que nunca nadie me ha querido. Y me ha apoyado desde el primer momento, o estado ahí cada vez que las cosas se pusieron difíciles. Rafael hizo una mueca de lástima hacia su amigo.
Blue estaba lastimado y no físicamente, un corazón herido, quebrado y casi pisoteado, pero llegó quien menos hubiera esperado para recoger los pedazos y volver a armarlo. Si no fuera por Hera, quién sabe qué sería de él. ¿Y tú la quieres? Miraba al piso que estaba a algunos metros debajo de ellos. A pesar de haber tardado unos segundos pudo sentir. Creo que sí. ¿Qué importa que sea el doble de mi tamaño y que sus garras puedan hacerme daño con facilidad? Ella es cálida y amable, honesta en lo que piensa y nunca se avergonzó de ser un depredador. No creo que mi cariño llegue al nivel del que ella me tiene a mí, pero sí estoy seguro de querer tenerla a mi lado, y creo que eso es suficiente por ahora. El tucán voló un momento para posarse a su lado, dándole esas reconfortables palmadas en la espalda a las que ya acostumbrada. Si estás feliz con eso está bien, no te voy a decir que no lo hagas ni nada de eso ya que al final, eres libre, Blue. Gracias, es bueno hablar contigo. Para eso están los amigos. ¿O no? Esta vez le dio un golpe más fuerte haciéndolo tambalear. Anda, tenemos que decirles a los chicos y planear el día que nos iremos. Si de algún modo existía algún pequeño pesar en Blue por sus decisiones, acababan de disiparse al haber hablado con Rafael, tanto contar su situación actual con Hera como el haber admitido que realmente sentía algo por ella, y aunque no fuera tan intenso, estaba seguro que crecería con el tiempo. Con el cielo pintado en naranja, el guacamayo se dirigía al nido de Hera, nuevamente siendo un pequeño manojo de nervios, que no debería, pero era inevitable. También estaba algo inconforme, porque no había nada que pudiera llevarle de regalo, no es que pudiera pescar o atreverse a llevarle a alguien vivo, eso sería aterrador. Suponía que cuando estuvieran en Río tenía más opciones de regalos, aun si eran cosas humanas. Cuando llegó casi al risco se le hizo extraño no verla de pie a la orilla del nido como siempre notaba cuando lo recibía ya que lo escuchaba llegar de bastante lejos. Eso lo puso más nervioso, ¿le tenía algo preparado? ¿De qué iban a hablar exactamente? Volvió a inhalar y exhalar para calmarse mientras llegaba y aterrizaba en la orilla del nido con una sonrisa nerviosa que trataba de mostrar calma. Pero toda esa sonrisa y nervios desaparecieron al instante, cuando la vio tirada sin moverse en el centro del nido. Fin del capítulo.